Capítulo 2 del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Aquí una indicación importante, una invitación que te hago es a que cuando se te venga una idea, pongas pausa en la grabación de este video y hagas la anotación, ya sea escrita, mensaje de voz o alguna anotación en tu dispositivo, porque esas ideas son las que después puedes convertir en acciones que te transformen en rico. Entonces, comenzamos. Capítulo 2. Piense y hágase rico. El deseo. El punto inicial de todo logro, el primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Barnes se bajó del tren de carga en Orange, New Jersey, hace más de 50 años, quizás pareciese un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Thomas Alva Edison, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio en los negocios del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, no era tan solo ganas, era un deseo vehemente, palpitante, que lo trascendía todo, era definido. Algunos años después, Edwin C. Barnes volvió a pararse frente a Edison en la misma oficina en que se había encontrado por primera vez con el inventor. En esta ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había vuelto realidad. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definido y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo en pos de ese objetivo. El hombre que quemó sus naves. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Para todos, excepto para él, Barnes solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison, pero en su interior él fue el socio de Edison cada minuto del día desde el primero en que empezó a trabajar allí. Es una ejemplificación notable del poder de un deseo definido. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan con el que alcanzar su propósito, pero quemó todas sus naves tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obstinada obsesión de su vida y finalmente en un hecho. Cuando viajó a Orange, no se dijo, trataré de convencer a Edison de que me dé algún tipo de trabajo, sino, voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. No se dijo, estaré alerta ante cualquier otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiera en la organización de Edison, sino, no hay más que una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir, y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todas las naves tras de mí y apostaré mi futuro a mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se planteó en ningún momento retroceder, tenía que triunfar o morir. Esa es toda la historia del éxito de Barnes, el incentivo que conduce a la riqueza. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Iba a enviar sus tropas contra un enemigo poderoso cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y equipos y dio la orden de quemar las naves que los habían llevado hasta allí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla, dijo, ved cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar vivos estas playas a menos que ganemos. Ahora no tenemos opción. Venceremos o moriremos. Vencieron. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y a eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito.
La mañana siguiente al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se quedó de pie en State Street, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Organizaron una reunión para decidir si tratarían de reconstruirlas o abandonarían Chicago para volver a empezar en algún lugar del país más prometedor. Llegaron a una decisión, todos menos uno, abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir su negocio señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo, Caballeros, en este mismo sitio construiré la tienda más grande del mundo, no importa las veces que pueda quemarse. Eso fue hace casi un siglo. La tienda fue construida. Todavía sigue en pie. Una torre, un monumento al poder de ese estado mental conocido como deseo ardiente. Lo más sencillo que Marshall Field podría haber hecho era imitar a sus colegas. Cuando las perspectivas se mostraban difíciles y el futuro parecía funesto, se retiraron a donde las cosas pareciesen más fáciles. Fíjese bien en la diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue a casi todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riqueza, pero desear la riqueza con un estado mental que se convierta en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, atraerá la riqueza. 6 maneras de convertir el deseo en oro. El método por el que el deseo de riqueza puede transmutarse en su equivalente monetario consiste en 6 pasos prácticos y definidos, que son los siguientes. Primero, determine la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir quiero mucho dinero. Sea definitivo en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para esta precisión que describiremos en un próximo capítulo. Segundo, determine con exactitud lo que se propone a dar a cambio del dinero que desea. No se recibe algo por nada. Tercero, establezca un plazo preciso para llevar a cabo su deseo. Perdón, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin que importe si se haya preparado o no a poner el plan en acción. Quinto, escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición. Aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el que se propone formular. Sexto, lea su memorándum en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, ve, sienta y piénsese ya en posesión del dinero. Este es uno de los párrafos más importantes del libro, por lo que se los voy a repetir. Primero, determine la cantidad exacta del dinero que desea. No basta con decir quiero mucho dinero. Sea definitivo en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para esta precisión que describiremos en un próximo capítulo. Segundo, determine con exactitud lo que se propone a dar a cambio del dinero que desea. No se recibe algo por nada. Tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin que importe si se haya preparado o no a poner el plan en acción. Quinto, escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición, aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el que se propone formularlo. Sexto,
Lea su memorándum en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, vea, sienta y piénsese ya en posesión del dinero. Es importante que siga las instrucciones descritas en estos 6 pasos. En especial, observe y siga las instrucciones del sexto paso. Tal vez se queje de que le resulte imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si usted realmente desea el dinero con tanta vehemencia que su deseo se ha convertido en una obsesión, no le será difícil convencerse de que lo conseguirá. El caso es desear el dinero y llegar a estar tan determinado a poseerlo que se convenza de que lo tendrá. ¿Puede usted imaginarse que es millonario? Para el no iniciado, que no se ha educado en los principios fundamentales de la mente humana, quizás estas instrucciones parezcan poco prácticas. Para quienes no consiguen reconocer la validez de estos 6 puntos, puede ser útil saber que la información que difunden fue revelada por Andrew Carnegie, el cual empezó como un obrero común en una fábrica siderúrgica, pero se las arregló pese a sus humildes comienzos, para que estos principios le rindieran una fortuna de más de 100 millones de dólares. Como ayuda adicional, quizá le sirva saber que los 6 puntos recomendados aquí fueron cuidadosamente estudiados por el extinto Thomas Alva Edison, que puso su sello de aprobación en ellos por ser esenciales no solo para la acumulación del dinero, sino para la consecución de cualquier objetivo. Estos pasos no requieren un trabajo duro, tampoco sacrificio, no exigen que uno haga el ridículo o se vuelva crédulo. Para utilizarlos no hace falta una educación superior, pero la aplicación eficaz de estos 6 pasos exige la suficiente imaginación que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no puede dejarse al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado antes de haber adquirido el dinero. Llegados a este punto, usted sabrá también que nunca tendrá riquezas en grandes cantidades a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo ardiente por el dinero y que realmente crea que lo poseerá. El poder de los grandes sueños. A quienes nos encontramos en esta carrera hacia la riqueza, debe animarnos a ver que este mundo cambiante exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de venta, nuevos libros, nueva literatura, nuevos programas de televisión, nuevas ideas para el cine. Tras toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y es la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseer. Lo que deseamos acumular los que deseamos acumular riqueza, debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre hombres que han sabido dominar para su uso práctico las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir y han convertido esas fuerzas o impulsos del pensamiento en rascacielos, fábricas, aviones, automóviles y en cualquier forma de recurso que hace la vida más placentera. Al planear la adquisición de su porción de riqueza, no se deje influir por quienes menosprecian sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso. El espíritu que infunde energía en nuestro país, en las oportunidades de usted y en las mías para alimentar y vender nuestro talento. Si lo que usted quiere hacer está bien y cree en ello, adelante, hágalo. Lleve a cabo sus sueños y no haga caso de lo que los demás puedan decir de usted si se topa en algún momento con dificultades, ya que tal vez los demás
no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Thomas Alva Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner su sueño en acción y pese a sus más de 10.000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no abandonan. Whelan, que soñaba con una cadena de tiendas de cigarro, transformó su sueño en acción y ahora las United Cigarette Stores ocupan algunas de las mejores esquinas de las ciudades estadounidenses. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que surcara el aire. Ahora podemos ver por todo el mundo que sus sueños se han cumplido. Marconi soñaba con un sistema para dominar las intangibles fuerzas del éter. Las pruebas de que no soñaba en vano podemos encontrarlas en cada aparato de radio y de televisión que hay en el mundo. Quizá le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podrían enviar mensajes a través del aire sin la ayuda de cables ni ningún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. ¿Cómo hacer que los sueños despeguen de la plataforma de lanzamiento? Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde el que el soñador debe lanzarse. Los sueños no están hechos de indiferencia, de pereza ni de falta de ambición. Recuerde que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de llegar. El cambio en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis, a través de la cual les es presentado su otro yo. John Bunyan escribió, el progreso del peregrino que se cuenta entre lo mejor de la literatura inglesa, después de haber estado confinado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. O. Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber conocido graves infortunios y estar encarcelado en Columbus, Ohio, forzado a través de la desgracia a conocer a su otro yo y a usar su imaginación. Descubrió que era un gran autor en vez de un criminal despreciable. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor atravesó las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los más grandiosos autores del mundo. Esa tragedia produjo primero David Copperfield y luego una sucesión de obras que hacen un mundo mejor y más rico a todo el que lee sus libros. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega después de nacer. Pese a su terrible desgracia, ha escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Robert Burns era un campesino analfabeto. Sufrió la maldición de la pobreza durante toda su vida y durante toda su vida fue un alcohólico. El mundo fue mejor gracias a su vida porque vistió de prendas hermosas sus pensamientos poéticos y, por tanto, arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar. Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perdurarán en el tiempo porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Hay una diferencia entre suspirar por algo y hallarse preparado para recibirlo. Nadie se encuentra listo para nada hasta que cree que puede adquirirlo. El estado mental debe ser la convicción y no la mera esperanza o anhelo. La mente abierta es esencial para creer. La cerrazón de ideas no inspira fe, ni coraje, ni convicción. Repito el enunciado. Hay una diferencia entre suspirar por algo y hallarse preparado para recibirlo. Nadie se encuentra listo para nada hasta que cree que puede adquirirlo. El estado mental debe ser la convicción y no la mera esperanza o anhelo.
La mente abierta es esencial para creer. La cerrazón de ideas no inspira fe, ni coraje, ni convicción. Recuerde, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad del que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal en unas pocas líneas. Le discutí un penique a la vida y la vida no me dio más. Y por mucho que le implore a la noche cuando contaba mis escasos bienes. Porque la vida es un amo justo que te da lo que le pides, pero cuando has fijado el precio debes aguantar la faena. Trabajé por un salario de jornalero solo para descubrir perplejo que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, ésta me la hubiese pagado de buen grado. El deseo lleva ventaja sobre la madre naturaleza. Como culminación adecuada de este capítulo, quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez unos pocos minutos después de que hubiera nacido. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de orejas, y el médico admitió, cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño sería sordo y mudo toda la vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomé una decisión y me formé una opinión, pero expresé esa opinión en silencio en el fondo de mi corazón. En mi interior supe que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que tenía que haber una manera y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores, claves para cada uno de nosotros, y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. La palabra justa, deseo. Mucho más que ninguna otra cosa, yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo no renegué jamás, ni por un segundo. ¿Qué podía hacer? ¿Encontraría alguna forma de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente, de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos? Tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera de ese deseo ardiente que la naturaleza lo traduciría en realidad con sus propios métodos. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de que mi hijo no sería sordomudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que mostraba débiles indicios de que oía. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar, pero de sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que, si podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió de un hecho totalmente inesperado. Un accidente que cambió una vida. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una ocasión estuvo poniendo un disco una y otra vez durante casi 2 horas, de pie, de pie delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió no se nos hizo patente sino hasta años después, ya que nunca habíamos oído del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de que se apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo en la base del cráneo. Una vez hube descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse.
de modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír y de ser normal. Había un cuento en particular en el que yo hacía hincapié dándole un renovado matiz dramático cada vez que se lo contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor. Pese al hecho de que todas las maneras de pensar que yo había examinado indicaban que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo podía convertirse esa dificultad en una ventaja. Ganó un mundo nuevo con 6 centavos. Al analizar retrospectivamente la experiencia, me doy cuenta de que su fe en mí tuvo mucho más que ver con los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre su hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en la escuela se darían cuenta de que no tenía orejas y por ese motivo le dedicarían una atención especial y lo tratarían con una amabilidad y benevolencia extraordinarias. Siempre lo hicieron. También le vendí la idea de que cuando fuese lo bastante mayor para vender periódicos, su hermano mayor era ya vendedor de periódicos, tendría una gran ventaja sobre su hermano, porque la gente le pagaría más por su mercancía, debido a que verían que era un niño brillante y emprendedor pese al hecho de carecer de orejas. Cuando tenía unos 7 años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos. Durante varios meses imploró el privilegio de vender periódicos, pero su madre no le daba el consentimiento. Entonces se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde en que estaba en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y se estableció por su cuenta. Le pidió prestados 6 centavos al zapatero remendón del barrio, los invirtió en periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverle a su banquero los 6 centavos que le había prestado, encontró con un beneficio de 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche, estaba durmiendo en su cama, apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió. Llorar por la primera victoria de su hijo me pareció fuera de lugar. Mi reacción fue la inversa. Reí de buena gana porque supe que mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía a un niño sordo que en su primera aventura comercial se había escapado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía a un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado en un 100% al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me agradó porque había dado pruebas de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. El niño sordo que oyó. El pequeño sordo asistió a la escuela, al instituto y a la universidad sin que fuese capaz de oír a sus maestros, excepto cuando le gritaban fuerte a corta distancia. No lo llevaron a una escuela para sordos, no le permitieron que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Habíamos decidido que viviese una vida normal y mantuvimos esa decisión, aunque nos costó muchas decisiones acaloradas con funcionarios escolares. Cuando estaba en el instituto, probó un aparato eléctrico para mejorar la audición, pero no le dio resultado. Durante su última semana en la universidad sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida. En lo que pareció una mera casualidad, entró en posesión de otro aparato eléctrico para oír mejor, que le habían enviado para probar. Estuvo indeciso en probar el aparato debido a su desilusión con otro similar. Finalmente lo cogió, se lo puso en la cabeza, conectó las baterías y, sorpresa, como por arte de magia, su deseo de toda la vida
de oír sin problemas se convirtió en realidad. Por primera vez oía tan bien como cualquier persona con una audición normal. Alborozado con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, se precipitó al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente oía con claridad las voces de sus profesores en clase, por primera vez en su vida. Por primera vez en su vida también, mi hijo podía conversar con la gente sin necesidad de que le hablaran con voz de trueno. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no era completa. El muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente. Ideas que obran milagros. Sin apenas darse cuenta de la importancia de lo que acababa de obtener, pero embriagado por la alegría del descubrimiento de ese mundo de sonidos, escribió una entusiasta carta al fabricante del audífono relatándole su experiencia. Algo en ella hizo que la compañía lo invitase a Nueva York. Cuando llegó, lo llevaron a visitar la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe, explicándole su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea o una inspiración, llámesela como se quiera, destelló en su cerebro. Ese era ese impulso del pensamiento que convertía su dificultad en una ventaja destinada a pagar cuantiosos dividendos en dinero y en felicidad durante todo el tiempo venidero. Repito, era ese impulso del pensamiento que convertía su dificultad en una ventaja, destinada a pagar cuantiosos dividendos en dinero y en felicidad durante todo el tiempo venidero. El resumen y el núcleo de ese impulso de pensamiento era así. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su descubrimiento del mundo. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación durante la cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con los duros de oídos de todas partes, decidido a compartir con ellos su nuevo mundo recién descubierto. Una vez que lo tuvo hecho, puso por escrito el plan bienal basado en sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, al momento le dieron un puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición. Jamás habría soñado, cuando empezó a trabajar, que estaba destinado a llevar esperanza y alivio a miles de sordos que, sin su ayuda, se habrían visto condenados para siempre a la sordera. No me cabe duda de que Blair habría sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no nos lo hubiéramos ingeniado para formar su mente tal como lo hicimos. Cuando sembré en su interior el deseo de oír y de hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar el golfo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior. En verdad, el deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal y ahora la tiene. Nació con una minusvalía que fácilmente habría desviado a alguien, con un deseo menos definido a la calle, con un puñado de lápices en una mano y una lata vacía en la otra. La pequeña mentira piadosa que sembré en su mente cuando él era un niño, llevándolo a creer que su defecto se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, se justificó sola. Ciertamente no hay nada correcto o equivocado que la confianza, sumada a un deseo ardiente, no pueda hacer real. Estas cualidades están al alcance de todos. La química mental hace magia. Un breve párrafo en un despacho de noticias en relación con Madame Schumann-Heink
da la clave del estupendo éxito de esta mujer como cantante. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al comienzo de su carrera, Madame Schumann-Heink visitó al director de la Ópera de Viena para que le hiciese una prueba de voz, pero él se negó. Después de echar un vistazo a la muchacha desgarbada y pobremente vestida, exclamó nada cordial. Con esa cara y sin ninguna personalidad, ¿cómo espera tener éxito en la ópera, señorita? Olvídese de esa idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted nunca podrá ser cantante. Nunca es demasiado tiempo. El director de la ópera de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto, pero sabía muy poco del poder del deseo cuando éste asume las proporciones de una obsesión. Si hubiera conocido mejor ese poder, no habría cometido el error de condenar el genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios enfermó. Se puso cada vez peor a medida que el tiempo transcurría y finalmente lo llevaron al hospital para operar. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida, pero esa era la opinión del médico y no la del paciente. Poco antes de que se lo llevaran al quirófano, me susurró con voz débil. No se preocupe, jefe. En pocos días habré salido de aquí. Una enfermera me miró apenada, pero el paciente se recuperó satisfactoriamente. Cuando todo hubo terminado, su médico me dijo, no lo salvó otra cosa que su deseo de vivir. Nunca habría salido de este trance si no se hubiese negado a aceptar la posibilidad de la muerte. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder elevaba a hombres desde comienzos humildes hasta posiciones de poder y riqueza. He visto cómo saqueaba la tumba de sus víctimas, cómo servía de medio para que los hombres llevaran a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. He visto cómo daba a mi hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo enviase a este mundo sin oreja. ¿Cómo se puede dominar y usar el poder del deseo? Eso queda explicado en este capítulo y en los siguientes de este libro. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente ese algo que no reconoce la palabra imposible ni acepta el fracaso como realidad. Repito, mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente ese algo que no reconoce la palabra imposible, ni acepta el fracaso como realidad. No hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. La pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento. Y aquí termina el capítulo 2. Nos vemos en el siguiente video.